Buenos días, queridos hermanos, tanto los que se encuentran aquí en el auditorio, tanto los que se encuentran también mirándonos a través de estos medios de comunicación. Reciban un cordial saludo de parte de la Iglesia y de parte de nuestros pastores también. En este día, miércoles, vamos a escudriñar las Escrituras en el libro Primera de Reyes, capítulo 19. El tema que corresponde a este tema lo he llamado ¿cómo está tu autoestima? Es una pregunta, ¿no? ¿Cómo está tu autoestima? Nos podíamos preguntar nosotros y ustedes también, los que nos están mirando, preguntarnos hoy cómo está nuestra autoestima. ¿Qué es la autoestima? Sabemos que es un término que se está utilizando bastante en estos tiempos, ¿no? La autoestima. Se los escucha los psicólogos, lo manejan, muchas personas ya se lo escuchan esos términos que dice la autoestima. Dícese de la autoestima que es un aprecio y consideración que uno tiene por uno mismo. O sea que primero que todo, esa autoestima tiene que estar en nosotros, considerarnos nosotros, querernos nosotros, apreciarnos nosotros. Entonces miramos que eso significa la autoestima, el querernos nosotros, el apreciarnos, considerarnos, querernos. Y si nosotros nos queremos, vamos a querer a los demás. Si nosotros nos queremos, nos valoramos lo que somos, lo que Dios nos ha dado, vamos a proceder de una manera correcta. O si tenemos también un bajón de la autoestima, también de eso también se nos va a ver, se nos va a manifestar en nuestras vidas. Hoy no vamos a hablar de la autoestima, dice que hay autoestima alta y autoestima baja, pero hoy no vamos a hablar de la autoestima alta, sino de la autoestima baja. Miramos que la autoestima alta era en el capítulo de ayer, ¿no? Si miramos cómo estaba Elías, estaba bien fortalecido, fue capaz de enfrentarse con Acab, fue capaz de declarar que se iba a haber sequía. Mire, estaba allí en lo máximo, estaba de su autoestima, él se sentía tan fortalecido, tan respaldado por Dios, que lo llevó a hacer cosas sorprendentes y sobrenaturales, inclusive que no dudó nunca en la presencia de Dios, de su respaldo, cuando dijo les iba a hacer caer fuego. Todo eso sucedió, ¿era por qué? Porque él estaba firme, porque él estaba seguro. Eso es porque él tenía su autoestima hacia arriba, estaba bien fortalecido. Pero miramos ahora en este capítulo lo contrario, miramos que su autoestima está baja. Entonces miramos, podemos decir, ¿qué es lo que provoca que la autoestima en nosotros, en las personas, en este siervo, hizo que él decayera? ¿Qué pasó en él? Miramos qué es lo que provoca que se nos baje el ánimo, porque ese es un bajón de ánimo que tenemos. Miramos qué lo produce, qué pasa, por qué si primerito hacemos tantas cosas, somos capaces de hacer tantas cosas, después decaemos. Y en eso nos identificamos también nosotros como seres humanos también. Hay veces que estamos como bien y después venimos acá con el ánimo por los suelos. Entonces mire que hay personas que se les baja la autoestima, ya sea porque tal vez no encuentran un trabajo, porque han tenido una decepción amorosa, porque le dijeron que tenía una enfermedad incurable, porque tantas cosas ha metido hojas de vida y no le sale el trabajo o no le pagan. Eso hace que nosotros como seres humanos en este tiempo también experimentemos esa baja autoestima, ese bajo de ánimo, que hay personas que ya no quieren muchas veces, si no hay quien nos ayude a superar eso, terminan hasta destruyéndose a sí mismos. Ya no se valoran. Miramos tantas personas en la calle también que han perdido su autoestima porque les dijeron algo, porque no servían, que porque por alguna cosa, miramos que su autoestima está muy bajo. Entonces, también en este caso, en el tiempo de este libro, donde nos enseña que Elías también como ser humano, también tenía esa manera de proceder también como ser humano, Dios le permitió experimentar también eso, y eso también miramos que eso lo provoca. Miramos, como decimos, ya va yendo a la palabra de Dios, miramos en el capítulo 19 de Primera de Reyes, versículo 1, que provoca que se nos baje el ánimo, se nos baje la autoestima. Primero que todo, los chismes. Miramos en el versículo 1, miramos, dice, Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a todos los profetas de Baal. Aquí le está contando todo lo que Elías había hecho. Acab le está contando a Jezabel todo lo que Elías había hecho.
Entonces mire que eso, en este caso, ya Jezabel sabía lo que había pasado. En nosotros también baja la autoestima cuando a veces nos cuentan chismes o alguien habla mal de nosotros, empiezan a mirarnos mal. Entonces mire, todo eso hace que ya no trabajemos como debiéramos. Ya que la hermanita habló de que habló de la familia, de su pasado, entonces mire, y se toman ese dolor y lo hacen sentir mal a uno. Entonces mire, muchas veces hemos experimentado eso, esas miradas todo raras, entonces uno siente como ese bajón. Pero mire también que también provoca el bajo de ánimo, el bajo de que de pronto también hace que nosotros bajemos la guardia. En el versículo 2 también miramos, dice amenazas, versículo 2. Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías: si tú eres Elías, yo soy Jezabel, y que los dioses me castiguen duramente si mañana a esta hora no me echo contigo lo mismo que tú hiciste con los profetas. Mire que aquí esta mujer ya se levanta ya con el deseo de destruir a Elías. Entonces mire, las amenazas también muchas veces nos hace bajar la autoestima. En este caso era que Jezabel lo amenazaba a Elías. En nuestro caso, en este tiempo, cuando nuestro esposo no es converso, también hay amenazas. También sucede que la esposa lo amenaza al esposo. Bueno, si tú no dejas de congregarte, entonces yo voy nos vamos a separar. Si tú ya no me cuidas más, hay celos, hay amenazas. Entonces mire que eso sucede, que haya ¿qué? El bajón de ánimo, el bajón de autoestima, las amenazas. Es algo muy fuerte que si nosotros no estamos bien fortalecidos, pues nos destruye, nos desanima. ¿Cuántos hermanos ahora están por fuera porque alguien los amenazó? Porque no fue tan fuerte el deseo de estar con Dios, sino que vino las amenazas y ¿qué hace? Llega y ya hay ese bajón. Entonces, mire, eso es lo que provoca la baja autoestima, tanto los chismes como las amenazas. Y en esas áreas Dios nos está enseñando a nosotros, te está enseñando a ti, que debemos como hermanos controlarnos, porque hay un mandamiento, que nos amemos los unos a los otros, no que nos destruyamos los unos a los otros. Si Dios nos ha traído aquí es porque ya estamos en ese proceso de restauración. Si antes alguien nos lanzaba chismes, ¿qué correspondíamos nosotros? Con lo mismo. Con la misma piedra, ojo por ojo. Pero y si había amenazas, la misma forma. De alguna manera buscábamos el desquite. Pero nosotros ya estamos en ese proceso de calmarnos, esperar en Dios, confiar en Dios, de que Él se encargue de nuestros enemigos. Ya no, nosotros no, porque de lo contrario no va a fluir el Espíritu Santo aquí. Va a haber tropiezos. Entonces, mire, el Espíritu Santo sabemos que es amor, paz, benignidad, dominio propio, control de nuestros impulsos. Pero si nosotros no buscamos de Dios para que Él nos fortalezca, que Él se encargue de nuestros enemigos que están en chismes y en amenazas, va a haber ese bajón. Entonces Dios nos habla ahora que nosotros debemos ya como hijos de Dios marcar diferencia, pastor. Entonces nosotros los seres humanos somos emocionalistas, nosotros vivimos de las circunstancias. Si las circunstancias son favorables, entonces nos sentimos los más importantes. Cuando las circunstancias están en contra, entonces no queremos saber aún de nuestra propia vida. Y como nos explica Adrianita, el problema de muchos de nosotros es que como no nos valoramos a nosotros mismos, no podemos exigir que otros nos valoren. Si tú no te valoras a ti mismo, si tú te crees el peor hombre, la peor mujer, no vas a darte cuenta cuando los demás están abusando de ti, cuando los demás se están burlando de ti. El valorarnos a nosotros mismos es como ese termómetro que nos dice cómo los demás nos están portando o se están portando con nosotros. Si tú miras, las mujeres abusadas son aquellas que no se aman a sí mismas. Por eso ellas no pueden distinguir entre el buen trato y el maltrato. Los demás son los que se dan cuenta. Los padres, los hermanos, los amigos de ella son los que se dan cuenta y le dicen: pero ¿cómo puedes estar con ese hombre que te maltrata? Ella no se da cuenta del maltrato. ¿Por qué no se da cuenta de eso? Porque ella ya ha perdido la capacidad de distinguir entre el maltrato y el buen trato. ¿Por qué? Porque no se ama a sí mismo, se desprecia tanto que para ella los desprecios de otras personas es normal. Para ella es normal que ese hombre la desprecie, es normal que esa mujer, si es hombre, lo desprecie. Se ama tan poquito que ya que otros abusen de él o de ella, ya no se da cuenta. Es verdad. Vamos al tercer punto. Dice, ironía, burla con uno mismo, versículo 4.
versículo 4. Luego él se fue hacia el desierto y caminó durante un día hasta el final. Finalmente se sentó bajo una retama. Era tal su deseo de morirse que dijo: Basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Miramos que aquí en este tema dice, mira, si nos regresamos, dice ironía, burla con uno mismo. El versículo 4 sí. Luego se fue al desierto, dice, ¿no? Entonces miramos que él ya sentía deseos de morirse. Mire lo que causamos cuando nosotros provocamos un chisme, cuando provocamos amenazas, ese bajón de ánimo. ¿Cómo estaba Elías? Se sentía destruido, se sentía con ganas de irse lejos y perderse tal vez. Mire cómo hasta qué punto podemos dañar a nuestros familiares, dañar a nuestros vecinos, dañar a nuestra congregación, y todo por un comentario indeseable, todo por una amenaza. Mire cómo hacemos que las personas que tal vez vienen buscando una respuesta, buscando una palabra de aliento, y encuentra que de pronto desatamos palabras maldicientes. Mire cómo estaba el ánimo de Elías. Estaba con deseos de morirse, decía que quería, mejor dicho, pues los que han experimentado ese estado, es horrible. Y mire cómo él ya quería desaparecer del mapa, decimos ahora en este tiempo, ¿no? Vamos al punto 4. Preferimos evadir la realidad, versículos 5 y 6. ¿Y cómo la podemos evadir la realidad? Acostándonos, durmiéndonos y comiendo, versículos 5 y 6. Y se acostó allí bajo la retama y se quedó dormido. Pero un ángel llegó y tocándolo le dijo: levántate y come. Miramos cómo él estaba bastante deprimido. Él solamente ya quería dormir, ya no quería tal vez ni levantarse ni asearse. Entonces mire, estas personas que tienen esa autoestima baja, se caracterizan por eso, se las puede conocer por eso. Que ya quieren estar solamente acostados, que solamente quieren estar durmiendo, quieren estar comen, se levantan, hacen sus necesidades, vuelven y comen. Y lo peor de este caso, en este tiempo estamos viendo que muchos prefieren evadir la responsabilidad, la realidad. ¿Cómo? A través de refugiarse en el alcoholismo, a través de refugiarse en los vicios, en las pasiones. Muchos miramos que dicen que cuando los niños les hacen bullying ya no quieren levantarse, prefieren quedarse acostados viendo televisión y comiendo, y miren las consecuencias de muchos muchachos, de muchos jóvenes, cómo terminan, engordándose, enfermándose, porque ellos ya no tienen deseos de seguir adelante. Entonces mire que esas son unas características de las personas que tienen la baja autoestima. Entonces miramos que si nosotros estamos mirando que si algún hermanito, algún familiar tiene estos síntomas, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Como hermanos, como creyentes en Cristo Jesús, nuestro deber es orar por esas personas para que se levanten. Pero aquí miramos en este caso que él quería evadir la responsabilidad. Él quería dormir, ya no quería saber nada, ni porque el ángel llegaba y le daba comida. Él seguía en las mismas, porque hay personas que realmente tal vez se sienten tan cargadas, tan ofendidas o tan perseguidas, que mire que lo que causó una amenaza, lo que causaron unos chismes, mire que hace que él ya deseara morir. Miramos que él dice que deseaba morir, pero él sin embargo, él dice en el 4 que él es una ironía, dice como una burla a sí mismo. Él a la vez quería morirse, pero a la vez no quería morirse, porque él dice que huyó para rescatar su vida, dice en el 4. Entonces miramos que es una ironía, al fin que quería morirse o quería vivir. Y esas personas tienen estos síntomas, como que se las ve como que decaen, pero a la vez como que sí quieren vivir, pero pues solos no pueden salir. Por eso es necesario nosotros como hermanos orar siempre que estemos orando, así no sepamos por quién orar, por esas personas que a lo mejor están con el ánimo caído, orar hasta por nuestros mismos pastores, por tanta carga y tanta cosa, también ellos también pueden decaer. Aquí el profeta estaba caído, aquí no está hablando de una persona común y corriente, aquí está hablando de un siervo de Dios que estaba en ese estado. ¿Y cómo sabemos cómo está el estado de nuestros pastores también? Que todo eso, afecta al sistema psicosomático, la pensadera, de no haber para el arrendo, de ver que los hermanitos, unos decaen, otros ya quieren claudicar, otros ya no saben. Imagínense todo ese voltaje que tienen que aguantar nuestros pastores. Entonces este tema, mire que él nos enseña, no está hablando de una persona común y corriente, está hablando de un siervo de Dios que estaba pasando por todos esos síntomas, pastor.
Entonces cada uno de nosotros sabemos que tenemos problemas y la palabra de Dios no lo niega en ningún momento. Mientras estemos en este mundo que dice que tendremos aflicciones, dificultades. ¿Y por qué Él nos hace esa advertencia? Porque es necesario estar preparados. No es el problema lo que en sí termina matándonos, es nuestra actitud frente al problema. ¿Cómo te enfrentas tú a ese problema? Si nosotros sabemos que es normal, si nosotros vemos los problemas como algo natural, entonces no nos vamos a acostumbrar a ellos, pero sí al menos vamos a saber qué hacer cuando vienen ese tipo de problemas. Este profeta, ¿qué es lo que hizo? Huir, irse al desierto. ¿Cuál es tu desierto? Muchos, tal vez como nos explica nuestra hermana Adriana, se esconden en el no hablar. Hay gente que se aísla. No quiero hablar con nadie, se encierra en su cuarto, no habla con su esposo, no habla con su esposa, con sus hijos. Hay un adagio popular que dice, los seres humanos nos entendemos ¿cómo? Hablando. Los seres humanos nos entendemos hablando. Si tú tienes problemas, no te aísles, habla. Ora mucho, confía en Dios, pero saca eso que tienes dentro de tu corazón, porque mientras más lo guardes, más te envenenas. Habla, consulta con alguien, tal vez tus padres, y si no son ellos, alguien que te pueda ayudar. No guardes, no te aísles, no te vayas a ese desierto llamado no querer hablar o encerrarte o simplemente tomar cualquier otro camino que no es el correcto. Es verdad, a veces callándonos no sacamos nada. Eso es lo que estaba pasando con Elías. Él prefirió callar y a dejar de orar. Y mire todas las crisis que le estaba pasando. Por eso aquí podemos mirar en esta historia a un hombre que necesitaba ayuda. Dios estaba ahí para ayudarlo. Y eso lo demostraba Dios. Él estaba allí. Él es lo que nos dice a nosotros. Yo estoy ahí para ayudarte. Yo te escucho. Tú puedes hablar conmigo, como dice el pastor, buscar una persona que nos pueda orientar, pero a veces no somos capaces de abrir nuestro corazón, porque a lo mejor no nos inspira confianza. También son otras situaciones también allí, que si hablamos con alguien no sabemos si esa persona se va a burlar de nuestro dolor, o si esa persona va a ser prudente, lo que le cuento va a estarse callado. Entonces, mire, esas son situaciones que estaba viviendo Elías, y también las podemos vivir nosotros como seres humanos. En el versículo 5 y 6 miramos que Dios se manifestaba a Elías, Dios estaba dispuesto allí para ayudarlo. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Miremos en el versículo 5, parte B, y el versículo 7. Versículo 5. Pero un ángel llegó y tocándolo le dijo, levántate y come. En el versículo 7. Pero el ángel del Señor vino por segunda vez y tocándolo le dijo, levántate y come, porque si no el viaje sería demasiado largo. Mire que Dios está ahí. Está ahí para enviar sus ángeles, está ahí para enviar su Santo Espíritu para guiarnos. Dice que Dios está atento, Dios está viendo lo que nos pasa, sino que nosotros somos los que cerramos nuestro corazón y no nos damos cuenta de que Dios tiene el poder para enviar sus ángeles a respaldarnos. Tal vez en este tiempo no serán esos ángeles que se le parecían a Elías, pero sí puede ser una persona, un hermano o alguien de confianza a la cual Dios nos puede ayudar a través de esa persona con un consejo. Dice que por 2 veces Dios le mandó el ángel. ¿Cuántas veces nos ha enviado a nosotros esa palabra? ¿Cuántas veces Dios nos ha permitido de que busquemos ese respaldo, que hablemos, que saquemos eso? Pero nosotros a veces con esa depresión que preferimos, como se dice, evadir todo eso. Entonces, mire, todo eso causa, como dice, contaminación, tanto en el espíritu como en el alma. Nos vamos enfermando, vamos teniendo ese bajón. ¿Por qué? Porque preferimos seguir cargados con ese problema, pensar que Dios ya no nos oye, pensar que Dios nos ha abandonado, porque cuando Dios nos respalda y todo nos sale bien y cae fuego, no, pues gloria a Dios y el milagro se nos dio y ahí sí estamos, mejor dicho, que saltamos, como decimos en el adagio popular, en una pata. Mejor dicho, nos creemos los mejores, la última Coca-Cola del desierto. Pero cuando llegan los momentos difíciles, es ahí donde Dios nos prueba. ¿Buscamos o no buscamos de Dios? Entonces, mire que ahí son cosas que eso es lo que aprendemos en la historia de Elías, que es un siervo de Dios. Entonces miramos, todo eso le produjo a Elías un bajón, ¿no? Un bajón que decimos a veces está baja de tono, esa persona ya no tiene fuerzas. Entonces miramos qué podemos hacer por esas personas. Nosotros como siervos, nuestro deber es estar atentos. Una madre asiste con el bajón por el suelo, no descuida a sus hijos, está pendiente de su ropa, está pendiente de la comida. Debemos de pedirle a Dios que nos mantenga en ese estado, porque ¿y qué es lo que nos da ese estado de vida, de la fortaleza? La oración.
Orar por nuestro esposo, orar por nuestros hijos, por la congregación, para que Dios la levante, para que Dios guíe al pueblo, para que Dios le dé más sabiduría a nuestros pastores y de esa manera ayudar a que ellos nuevamente resurjan y sigan guiando y pastoreando las ovejas. Miramos, las personas con su autoestima baja son dadas a sufrir recaídas, dice, versículo 8 y 9. Elías se levantó y comió y bebió, y aquella comida le dio fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Al llegar entró en una cueva y allí pasó la noche, pero el Señor se dirigió a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Mire que esas personas que tienen la autoestima baja, por momenticos son personas que se les habla y nuevamente decaen. Es lo que, y Elías ya estaba a punto de volver a hacer lo mismo, volverse a meter en una cueva y de pronto quedarse otra vez dormido allí, pero ahí estaba Dios para hablarle. Y eso es lo que nosotros, esa vez también, venimos aquí, estamos bien, y después ¿para dónde cogemos? Nos vamos para nuestra casa a seguir durmiendo, en vez de nosotros con esa unción que ya Dios nos da aquí, ya Dios nos habla de su palabra, e irnos de pronto con nuestro hijito, o con nuestro esposo, a pasearnos a un parque. De pronto allí Dios nos permita tener un discípulo al cual tengamos que hablarle y esté peor que nosotros. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Como Elías ya llegó a una cueva, ya se iba a meter allá, ya se iba a refugiar y de pronto otra vez volver a caer en dormido, porque son personas que tienen la autoestima y están, como se dice, a punto, están débiles y están de pronto nuevamente al punto de volver a recaer. Lo que pasa con los enfermitos, cuando decaen, dicen hay que bañarlo, hay que estimularlo, hay que hablarle para que no se quede dormido, hay que hacerle compañía. Porque si no, peor, de verse enfermo, peor decae. Y a veces no los mata la misma enfermedad, sino de verse ellos enfermos, de verse que no pueden ya ir al baño, que tienen que depender de otras personas. Esas son esas personas que necesitan de nuestro respaldo. Y no irnos a encuevar a nuestra casa, somos así a veces dado. Nosotros podemos ir a hacer la visita a un hospital, ir a un parque. De pronto allí hay personas que están pasando peores situaciones que nosotros. Y nosotros lo que hacemos es encuevarnos. Mire, eso es lo que le llama la atención Dios, porque lo ve que está a punto nuevamente de volverse a encuevar allá, meterse allá, esconderse, evadir las responsabilidades. Pastor. Entonces la pregunta de Jehová, ¿cuál es? ¿Y qué haces aquí? Este no es tu lugar. Tú eres un príncipe, eres una princesa. ¿Por qué estás viviendo esa situación? Simplemente porque tú lo has querido así vivir. La mejor forma de nosotros recibir ayuda es cuando ayudamos. Recuerda que ese tipo de ansiedad, ese tipo de trastornos se produce debido a la soledad y a la inutilidad. ¿Por qué cada vez se agravaba la condición de Elías? Porque él prefirió dejar a su criado, prefirió estar solo, prefirió irse a un desierto. Y eso es lo que sucede con muchos de nosotros. Cuando nosotros no somos útiles, cuando nosotros no ayudamos, entonces tampoco recibimos ayuda. ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando tú tienes un discípulo, cuando tú tienes a quien ayudar, cuando tú tienes a alguien a quien guiar, automáticamente Dios también va ayudando tu vida. Muchos de nosotros decimos, ¿y yo cómo puedo aconsejar a ese matrimonio si yo estoy viviendo un problema peor? Cuando tú te atreves y dejas que el Espíritu de Dios te guíe, el Espíritu Santo te da palabra para ese hogar que está fallando y a la vez de esa misma palabra sirve para que tú restaures tu vida. Muchos de nosotros decimos, es que yo cómo puedo aconsejar a alguien si yo también me siento solo, me siento sola, me siento abandonado. Si tú tienes a alguien a quien compartir, si tú tienes a alguien a quien discipular, si tú te conviertes en instrumento de Dios para ayudar a otros, automáticamente tú también tienes restauración. Pero el problema es que nosotros nos aislamos. Eso pasa como aquel que está a punto de pensionarse. Mientras está trabajando, mientras está ocupado, mientras trabaja de sol a sol, vive sano. En el momento en que se pensiona, en el momento en que ya no tiene más que trabajar, comienzan los achaques, comienzan las enfermedades. ¿Qué lo mató? La inactividad. Y eso mismo pasa en la espiritual y en nuestra área emocional. Todo cristiano inactivo, todo cristiano que no le sirve a Dios, vive en ansiedad, vive en depresión, no sabe qué hacer. Si tú quieres salir rápido de esa depresión, si tú quieres salir de esa ansiedad, sé útil en las manos de Dios. Y entonces vas a ver cómo Dios sana tu vida y eres instrumento para sanar a otros.
Sí, eso es lo mejor. Si nosotros aquí venimos, recibimos palabra, alimento, Dios nos da esa fuerza para seguir adelante, como le dijo, que se alimente, que siga, que el camino seguía, que tenía que caminar 40 días, 40 noches. Si recibimos la palabra, como decimos aquí, no es para quedarnos, salir de aquí del templo e irnos a encuevar a nuestra casa, sino que ir y mirar qué hacemos, aprovechar las oportunidades que Dios nos brinda. Y es algo muy maravilloso porque el domingo yo hago un turno a donde yo trabajo, y las muchachas preguntaban, por algo se ofreció de los bautismos. Entonces le decía, hoy mismo hoy día festivo van a bautizar, y ya estaban inquietas, ¿y cómo es el bautismo? Y entonces mire, ahí miraba yo que Dios me daba la oportunidad allí, porque si yo hubiera dicho, yo quería iba, y si no, no iba, pues tampoco a uno lo obligan a hacer un turno. Pero yo mire que más de trabajar, aparte de eso, Dios me va usando con las empleadas allí. ¿Y cómo es eso? El bautismo es un compromiso, mire que es el bautismo de pequeño. Entonces empieza uno a explicarles. Y me decía esta muchacha, yo ya estoy leyendo ese librito que usted me dio. Entonces, mire, que si yo hubiera dicho, no, yo no voy a trabajar hoy, me voy a quedar pereciendo. Mire que uno a veces, los trabajos son para eso, son oportunidades para uno hablarle a otras personas. Y así Dios, como dice Dios, si nosotros nos ocupamos de su reino, lo demás viene por añadidura. Entonces, mire qué bonita experiencia. No nos dejemos caer, no busquemos pretextos para irnos a encuevar cuando salgamos de aquí. Digamos, Señor, ayúdanos a encontrar a quién discipular, a quién hablar de tu palabra, porque yo no me quiero sanar yo misma, sino también sanar a otras personas, dándoles ánimos, dándoles a conocer su palabra. Y el Señor se encarga de hacer el resto. Miremos otro punto. Hay personas que necesitan que las escuchen. Versículo 10. Él respondió, he aquí he sentido mucho celo por ti, Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu pacto y derrumbado tus altares, y a filo de espada han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y me están buscando para quitarme la vida. Miramos que aquí Elías empieza ya a abrir su corazón, que eso era lo que tenía que haber hecho. Señor, mira las amenazas de Jezabel, mira cómo me quieren matar. Eso es lo que tenía que haber hecho al derecho, pero no, él cogió, digamos, la autoestima lo dejó mudo, lo dejó empanicado. Él decía que quería morirse a ratos, no quería morirse. Entonces mire lo que pasa, hacemos las cosas al revés. En vez de nosotros postrarnos, y si hay alguien que nos amenaza, si hay algo que nos menosprecia, si hay algo que no nos quiere respaldar, orar y entregarle a esa persona, decirle, Señor, mira, esto me está pasando, esta situación estoy viviendo, hay personas que me están amenazando. Eso es lo que tenía que hacer. Pero a veces hacemos al revés, después de que nos dejamos que haya ese bajón de tono en nosotros, esa falta de ánimo, esa falta de fuerza, hacemos al revés, después de que ya estamos devastados, ahí buscamos de Dios. Y hacemos siempre así, esas cosas al revés, cuando realmente debemos nosotros, si nosotros ya estamos en ese proceso de restauración, estar prestos a oír. Aquí era Dios, a Dios ya le empezó a abrir su corazón, le dijo, mira, Señor, lo que está pasando, ya mataron a los profetas, hay amenazas. Entonces mire que nosotros también tenemos situaciones difíciles, pero Dios ya nos está utilizando a nosotros, por eso estamos en ese proceso, para abrir nuestro corazón a las personas y dejar que ellas hablen con nosotros, que ellas nos digan qué es lo que está pasando. Puede suceder que en la misma iglesia, puede ser que un hermanito lo miramos cabizbajo y acercarnos y decirle, hermano, ¿qué le pasa? Que no entiende. Pero nosotros no hacemos así, hacemos al revés, preferimos tal vez huir, preferimos desertar o claudicar, que es lo más fácil, y no buscamos de Dios. La autoestima baja nos hace olvidar de lo que Dios es capaz de hacer. Mire la autoestima baja donde nos lleva. Miremos el versículo 11 al 13. El Señor le dijo, sal fuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña. En aquel momento pasó el Señor, un viento fuerte y poderoso desgajó las montañas y partió las rocas ante el Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado. Al escucharlo, Elías se cubrió la cara con su capa y salió y se quedó a la entrada de la cueva. En esto llegó en él una voz que le decía, ¿qué haces ahí, Elías? Mire, a veces sabemos que Dios es capaz de hacer todo eso, de hacer cosas sorprendentes y sobrenaturales, hacer milagros inusuales que en nuestra imaginación no alcanzamos a comprender. Pero nos dejamos turbar por una amenaza, nos dejamos inquietar por chismes,
Nos dejamos perturbar nuestra mente y nos olvidamos de que tenemos un Dios que es capaz de partir las montañas, que es capaz de hacer caer fuego y consumir toda escoria, toda basura, encargarse de nuestros enemigos. Pero nosotros nos dejamos amedrentar, nos dejamos intimidar por esas situaciones. Entonces miramos que aquí Dios le muestra de lo que es capaz. Entonces le dice, Elías, ¿qué haces ahí? Como diciendo, reacciona, ¿qué te pasa? Mira, ¿por qué has bajado la guardia? Si yo estoy ahí para destruir a Jezabel, destruir a los que te amenazan. Pero a veces nosotros nos dejamos perturbar nuestra mente y nos olvidamos de lo que Dios es capaz. ¿Cuántas veces nosotros caemos en ese error? ¿O cuántas veces hay personas que por una amenaza, mire, por una envidia, por un chisme, dejan trabajo y el miedo es tan horrible que hasta prefieren huir del país? Entonces, mire, porque nos olvidamos de lo que Dios es capaz de hacer. Como dice el pastor, todo el mundo dice, conocemos de Dios, hasta los demonios creen, pero a la hora de aplicar, de doblar rodilla, nos cuesta bajar la cabeza, nos cuesta postrarnos y decirle, Señor, esto me está pasando. Esta situación estoy viviendo. Me dicen que estoy enfermo, que voy a morir, pero no somos capaces de buscar una solución, de doblar rodilla y decirle al médico, usted no tiene la última palabra la tiene Dios. Yo no me voy a morir porque tengo un Dios que vive, dijo Job, porque mi Redentor vive y yo viviré. Entonces mire cómo nosotros a veces nos olvidamos, ¿a causa de qué? De amenazas. Entonces muchos de los problemas, las dificultades hacen que nos olvidemos de ese Dios maravilloso que tenemos. Cuando nosotros estamos pasando bien, a todo el mundo le compartimos de Dios. Cuando alguien está enfermo y nos pide que oremos, le decimos que Dios es sanador. Pero cuando somos nosotros los que nos enfermamos, somos nosotros los que tenemos problemas, entonces se nos olvida del Dios poderoso que nosotros tenemos. Recuerda entonces que es muy diferente confiar a creer. Muchos de nosotros solo creemos, pero confiar es depositar nuestra vida en manos de Dios y dejar que Él actúe en el momento oportuno. Miremos también lo que nos recomienda Mateo 6:6, ya lo sabemos, que dice, entra a tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre que está ahí a solas contigo te dará tu premio. Ese es el antídoto que podemos utilizar nosotros cuando nosotros estamos deprimidos. ¿Qué nos recomienda Jesús ya en estos tiempos? Que entremos a nuestro cuarto, cerremos la puerta y nuestro Padre que está ahí a solas con nosotros, Él nos dará nuestro premio de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus propósitos, no porque nosotros vamos a orar para forzarlos, para que nos ayude. A Dios no lo podemos forzar, Él sabe lo que nosotros necesitamos. Por lo tanto, el antídoto, ¿cuál es? Orar, buscar del Señor, postrarnos, entregarle todas nuestras situaciones difíciles por las cuales estemos viviendo. Eso es lo que hizo también en Segunda de Crónicas 32, versículo 20. Vamos a mirar, pastor, ¿me colabora? Que se me confundió. Segunda de Crónicas 32, 20. Mire lo que hizo allí Elías y Josafat. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Mire lo que hicieron, oraron y clamaron al cielo. Mire, y eso ese es el antídoto para salir de cualquier depresión, arrodillarnos en actitud de humildad, entregarle todas nuestras cargas, nuestras situaciones. Eso es lo bonito, de que no estamos perdidos, solamente tenemos que buscar del Señor, tenemos que buscar a alguien que nos pueda aconsejar y no dejarnos amedrentar por alguien que nos amenaza, por alguien que solamente a veces conocedores de Dios también quieren destruirnos, hacernos desertar, desanimarnos. Nosotros tenemos que buscar del Señor porque todos tenemos esas falencias. Como conclusión, todos tenemos debilidades. Y la solución no es huir, sino buscar la intervención divina. Solo así tendremos calma para no dejar que nadie ni nada nos atropelle nuestro ser con amenazas, y sepan que los hijos de Dios, que con los hijos de Dios nadie se mete. En Hechos 5, 38, 39, eso lo sabía una persona que era conocedora de la palabra de Dios, era Gamaliel. En ese tiempo les dice, no se metan con esas personas, porque si esto es de Dios, nadie los va a destruir. Y si esto no es de Dios, pues se desbaratará. Así es nosotros. Si nosotros tenemos el respaldo de Dios, lo tenemos todo. Nadie nos va a hacer desertar, nadie nos va a hacer desanimar. Amén, pastor. Amén. Bien,
Entonces todos en este mundo tenemos problemas, tenemos dificultades. La situación, ¿cuál es? La actitud que nosotros tenemos frente a esos problemas, a esa situación. De nuestra actitud depende que las puertas de oportunidad se abran, las puertas de oportunidad se cierren. De nuestra actitud depende que nosotros tengamos una vida de éxito o una vida de fracaso. Problemas todo el mundo los tiene. ¿Cómo enfrentas el problema? Todos tenemos nuestros gigantes a quienes derrotar. O huimos de ellos o nos enfrentamos. Si estamos con Jesucristo, recuerda que Pablo, ¿qué es lo que dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero él no dice todo lo puedo en Cristo porque él todo lo hace por mí. Él dice yo todo puedo en Cristo porque él me da fuerzas. Tú y yo posiblemente lo que necesitamos es esa fuerza de Cristo para poder seguir adelante. Los problemas muchas veces son mucho más pesados y por lo tanto solamente Jesucristo, su fuerza, su poder, su Santo Espíritu es lo que nos hace levantar. No te desanimes. Si tienes problemas, dificultades esta mañana, confía en Cristo. No solamente creas, creer cualquiera puede creer. Confía. Y la confianza verdadera se la mide cuando hay problemas. Cuando no hay problemas, todo el mundo cree. Cuando no hay problemas, todos son buenos cristianos. Pero cuando hay problemas es que se mide verdaderamente nuestro compromiso y nuestro amor a Jesucristo. Ese es el mensaje entonces en esta mañana. Los esperamos en nuestra próxima emisión con un nuevo mensaje de vida que pretende llevarnos a tener vidas de excelencia, tanto en lo espiritual como en lo secular. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima emisión. Miramos tantas personas en la calle también que han perdido su autoestima porque les dijeron algo, porque no servían, que porque por algo, por alguna cosa, miramos que su autoestima está muy bajo. Entonces, también en este caso, en el tiempo de este libro, donde nos enseña que Elías también como ser humano, también tenía esa manera de proceder también como ser humano, Dios le permitió experimentar también eso, y eso también miramos que eso lo provoca, miramos como decimos, ya va yendo a la palabra de Dios, miramos en el capítulo 19 de Primera de Reyes, versículo 1, que provoca que se nos baje el ánimo, se nos baje la autoestima. Primero que todo, los chismes. Miramos en el versículo 1, miramos, dice, Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a todos los profetas de Baal. Aquí le está contando todo lo que Elías había hecho, Acab le está contando a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Entonces mire que eso, en este caso, ya Jezabel sabía lo que había pasado. Nosotros también baja la autoestima cuando a veces nos cuentan chismes o alguien habla mal de nosotros, empiezan a mirarnos mal. Entonces mire, todo eso hace que ya no trabajemos como debiéramos. Ya que la hermanita habló que habló de la familia, de su pasado, entonces mire, y se toman ese dolor y lo hacen sentir mal a uno. Entonces mire, muchas veces hemos experimentado eso, esas miradas todo raras, entonces uno siente como ese bajón. Pero mire también que también provoca el bajo de ánimo, el bajo de que de pronto también hace que nosotros bajemos la guardia. En el versículo 2 también miramos, dice amenazas, versículo 2. Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías, si tú eres Elías, yo soy Jezabel, y que los dioses me castiguen duramente si mañana a esta hora no me echo contigo lo mismo que tú hiciste con los profetas. Mire que aquí esta mujer ya se levanta ya con el deseo de destruir a Elías. Entonces mire, las amenazas también muchas veces nos hace bajar la autoestima. En este caso era que Jezabel lo amenazaba a Elías. En nuestro caso, en este tiempo, cuando nuestro esposo no es converso, también hay amenazas. También sucede que la esposa lo amenaza al esposo. Bueno, si tú no dejas de congregarte, entonces yo voy nos vamos a separar. Si tú ya no me cuidas de nosotros, considerarnos nosotros, querernos nosotros, apreciarnos nosotros. Entonces miramos que eso significa la autoestima, el querernos nosotros, el apreciarnos, considerarnos, querernos. Y si nosotros nos queremos, vamos a querer a los demás. Si nosotros nos queremos, nos valoramos lo que somos, lo que Dios nos ha dado, vamos a proceder de una manera correcta. O si tenemos también
un bajón de la autoestima también, de eso también se nos va a ver, se nos va a manifestar en nuestras vidas. Hoy no vamos a hablar de la autoestima, dice que hay autoestima alta y autoestima baja, pero hoy no vamos a hablar de la autoestima alta, sino de la autoestima baja. Miramos que la autoestima alta era en el capítulo de ayer, ¿no? Si miramos cómo estaba Elías, estaba bien fortalecido, fue capaz de enfrentarse con Acab, fue capaz de declarar que se iba a haber sequía. Mire, estaba allí en lo máximo, estaba de su autoestima, él se sentía tan fortalecido, tan respaldado por Dios, que lo llevó a hacer cosas sorprendentes y sobrenaturales, inclusive que no dudó nunca en la presencia de Dios, de su respaldo, cuando dijo les iba a hacer caer fuego. Todo eso sucedió, ¿era por qué? Porque él estaba firme, porque él estaba seguro. Eso es Buenos días, queridos hermanos, tanto los que se encuentran aquí en el auditorio, tanto los que se encuentran también mirándonos a través de estos medios de comunicación. Reciban un cordial saludo de parte de la iglesia y de parte de nuestros pastores también. En este día, miércoles, vamos a escudriñar las escrituras en el libro Primera de Reyes, capítulo 19. El tema que corresponde a este tema lo he llamado ¿cómo está tu autoestima? Es una pregunta, ¿no? ¿Cómo está tu autoestima? Nos podíamos preguntar nosotros y ustedes también, los que nos están mirando, preguntarnos hoy cómo está nuestra autoestima. ¿Qué es la autoestima? Sabemos que es un término que se está utilizando bastante en estos tiempos, ¿no? La autoestima. Se los escucha los psicólogos, lo manejan, muchas personas ya se lo escuchan esos términos que dice la autoestima. Dícese de la autoestima que es un aprecio y consideración que uno tiene por uno mismo. O sea que primero que todo, esa autoestima tiene que estar, eso es porque él tenía su autoestima hacia arriba, estaba bien fortalecido. Pero miramos ahora en este capítulo lo contrario, miramos que su autoestima está baja. Entonces podemos decir, ¿qué es lo que provoca que la autoestima en nosotros, en las personas, en este siervo, hizo que él decayera? ¿Qué pasó en él? Miramos qué es lo que provoca que se nos baje el ánimo, porque ese es un bajón de ánimo que tenemos. Miramos qué lo produce. ¿Qué pasa? ¿Por qué si primerito hacemos tantas cosas, somos capaces de hacer tantas cosas, después decaemos? Y en eso nos identificamos también nosotros como seres humanos también. Hay veces que estamos como bien y después venimos acá con el ánimo por los suelos. Entonces mire que hay personas que se les baja la autoestima, ya sea porque tal vez no encuentran un trabajo, porque han tenido una decepción amorosa, porque le dijeron que tenía una enfermedad incurable, porque tantas cosas ha metido hojas de vida y no le sale el trabajo o no le pagan. Eso hace que nosotros como seres humanos en este tiempo también experimentemos esa baja autoestima, ese bajo de ánimo, que hay personas que ya no quieren muchas veces, si no hay quien nos ayude a superar eso, terminan hasta destruyéndose a sí mismo, ya no se valoran,